frente a Foucault, ¿sí? Así que, bueno, Horacio Tartaglia, el señor Foucault ¿Se de la escucha, cátedra. se escucha bien? Sí, sí, sí se escucha. Bien. Bueno, ¿qué tal? Bonjour a tous. Así no tengo problema con el lenguaje inclusivo. Lo digo en francés y bienvenido. Bien, escuchen lo siguiente. A ver, eh, la introducción, hoy lo que vamos a hacer es una introducción teniendo en cuenta algunos objetivos que me parece que es importante, digamos, situar como para no confundirse en la lectura de este autor. Foucault es uno de los autores que se supone que desde el 2007 es uno de los autores más citados en el mundo. Por lo tanto, es un pensamiento y un pensador que tiene una relevancia importante a nivel intelectual y a nivel del pensamiento. De todos modos, su producción no deja de ser una producción eurocéntrica. Ahora, el tema es cómo podemos ver nosotros desde una perspectiva latinoamericana qué podemos obtener de la lectura de Foucault. Para eso, miren, vamos a situar esto, vamos a tratar de leer, la primera premisa es leer a Foucault al pie de la letra, por un lado. Es decir, no leer las interpretaciones que se hacen de la escritura de Foucault. ¿Por qué? Esto sucede en Francia y se ha multiplicado también en nuestros países y demás, donde hay una mezcla de lecturas interpretativas de Foucault, de Agamben, que cita párrafos enteros que Foucault nunca escribió. Nunca. No hay registro. Sin embargo, son párrafos supuestamente textuales. Eso lo hace Homo Sacer, por ejemplo, Agamben. Y después están todas las interpretaciones del uso Foucaultianas, que son de Deleuze, no son de Foucault. Que también nos encontramos, menciono estos dos aspectos para que lo tengan en cuenta. En la línea de Deleuze aparece también Negri, Hars, una serie de pensadores que han seguido ese orden interpretativo. Y hasta incluso, digamos, después de muerto, Deleuze hace una especie de homenaje en un congreso internacional que se produce en el año 88, donde aparece, en este rencontre, aparece una exposición de Deleuze acerca de qué es un dispositivo. Ese es un término que vamos a tratar de precisar un poquito, porque qué es un dispositivo en Foucault es muy importante. Y en la interpretación de Deleuze también, pero no es el dispositivo de Foucault, es otra cosa. Y eso es importante marcarlo, como tampoco es el dispositivo de Agamben. ¿Por qué hago hincapié en este dispositivo, en este término que muchas veces se toma como si fuese un nombre, una noción, y no un concepto? Deleuze dice que toda la filosofía de Foucault es una filosofía del dispositivo. Eso lo dice en este artículo que se publica, pero vamos a ver que no es tan así. Deleuze dice
vamos a dividir la obra de Foucault en 3 momentos. El momento arqueológico, el momento genealógico y el momento ético. Bueno, eso lo dice Deleuze. En Foucault no hay un momento arqueológico, un momento genealógico y un momento... ¿Se entiende esto? Es decir, las diferencias en función de las interpretaciones, porque estas interpretaciones, digamos, se reproducen en español, que entre paréntesis, en español la obra de Foucault es una verdadera porquería, con errores han hecho un chiquero de la obra de Foucault. Entonces uno se pierde en esa maraña de textos y no sabe en qué momento de la producción del autor está trabajando tal texto, tal otro. Ustedes tienen en la bibliografía una de las conferencias. ¿Cómo se dice en español? Una de las conferencias que está en el libro de Foucault que se llama La verdad y las formas jurídicas. Bien, Foucault jamás escribió un libro que se llame La verdad y las formas jurídicas, ni un libro que se llame La microfísica del poder. Esas son todas invenciones que han hecho compiladores. Entonces, ustedes no pueden citar a Foucault diciendo Foucault, la microfísica del poder dice tal cosa. No, porque Foucault nunca escribió, vuelvo a repetir, un libro que se llame La microfísica del poder. Ni El saber y la verdad, ni El orden del discurso. Eso no son. Son conferencias, son artículos, pero no libros. ¿Se entiende esto? Bueno, eso en español no está. Y es la primera confusión. Por ejemplo, otra de las confusiones. Traducir poder donde Foucault dice potencia. Entonces, poder y potencia es lo mismo. Traducir prisión y cárcel como si fueran lo mismo, cuando cárcel es un sustantivo que no existe en la lengua francesa. Existe sí el adjetivo, lo carcelar, pero no la cárcel. Lo cual genera un despropósito de lectura. Uno abre, el otro día estaba abriendo uno de los cursos de Foucault, 5 líneas y un apellido de uno de los profesores más importantes que tuvo, y amigos que tuvo Foucault, estaba escrito para el culo. Esas son las traducciones que tenemos. Lamentables. Una más que otra. Entonces, lo interesante es ver qué es lo que dice Foucault a la letra. Y después que cada uno haga la interpretación que quiera. ¿Se entiende esto? Para eso, recomendable es hacer un recorrido biobibliográfico. Es decir, ¿cuáles son? Conocer los libros, por ejemplo, que Foucault escribió en vida, que no son tantos. Podemos hacer la lista. Eso nos orienta en función, y vuelvo a repetir, que Foucault escribió en vida. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque hay muchísimas publicaciones que fueron póstumas y que son póstumas. Incluso libros donde dice Foucault dijo o dice, armando toda una cuestión que no son los libros que publicó en vida Foucault, sino que son, y hay que hacer la salvedad, libros póstumos, como por ejemplo uno que salió no hace mucho, porque encima nosotros tenemos un delay con las traducciones, ¿no? Con las publicaciones en francés y las traducciones en español, ¿no? Generalmente, fíjense, yo el año pasado, dando esta misma clase, mencioné que faltaban 2 cursos que Foucault dicta en el Colegio de Francia,
que ahora lo vamos a ordenar, para ver dónde se sitúa la trama de las conferencias que ustedes tienen que leer. Dos de los cursos que todavía no estaban en español. Es el segundo curso, que se llama Instituciones y Teorías Políticas, Penales, perdón, y el otro curso que es Subjetividad y Verdad. Esos dos cursos se publicaron este año en español. Estaban desde el 2015. Así que bueno, tenemos por lo menos esa novedad. Están publicados la totalidad de los 13 cursos que dictó Foucault en el Colegio de Francia. Ese es otro material. Todo ese material de los cursos se armaron póstumamente. ¿Qué quiero decir con esto? Foucault muere en el año 84. Esa fecha hay que tenerla en cuenta porque recién 10 años después se publica el primer curso en francés, que se llamó Defender. A ver, se lo traduce como, en una pésima traducción, defender la sociedad. Sin comillas. Bueno, ese es el primer curso que sale 10 años después, que no es el primer curso que dictó Foucault. ¿Está claro esto? Pero fue el primero que se editó y salió. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eso se traduce al español? Uno comienza a leerlo y supone que es un libro de Foucault. Pero en realidad no es un libro de Foucault porque Foucault estaba muerto. Eso lo armaron 10 años después, salvando una cuestión testamentaria, porque Foucault había dicho que no se publicara nada de manera póstuma. 10 años después empiezan o comienzan a aparecer estos cursos, que son excelentes. Pero que quiero decirles que eso no están, digamos, avalados por Foucault, sino que fue todo un trabajo de reconstrucción para armar esos cursos. Después vamos a pasar a ver cómo están armados esos cursos. Pero ¿qué es lo que sucede? Fíjense, ese curso Foucault lo dicta en el año 1976. Por lo tanto, no es el primer curso de Foucault. Porque el primer curso de Foucault es de 70. Fíjense ustedes que esta traducción que aparece ahora en el 2021 es el segundo curso de Foucault. Entonces, a lo que voy es a esto. ¿A qué orden de lectura podemos proponer en el abordaje de los textos de Foucault? ¿Se entiende esto? Entonces, es importante tener en cuenta los años de publicación de los libros escritos por Foucault. ¿Y qué es lo que ocurre cuando Foucault comienza, digamos, a dictar los cursos en el Colegio de Francia? Entonces vamos a tener ahí los cursos que va dictando y los libros que va editando durante ese periodo, que tienen absoluta relación. Porque si ustedes leen la última publicación de Foucault antes de ingresar en el Colegio de Francia, es la Arqueología del Saber, año 1969.
El próximo libro es del año 1975, que se llamó Vigilar y Castigar. ¿Cómo se llega de la arqueología del saber a 1975 a leer Vigilar y Castigar? Fíjense la cantidad de años que hay entre un libro y otro. ¿Cómo se entiende, digamos, el trabajo que presenta Foucault en Vigilar y Castigar cuando el libro anterior era Arqueología del Saber? No se entiende. Por lo tanto, hay que hacer el recorrido previo que va a llevar a la publicación de Vigilar y Castigar. Y del siguiente libro, que es de 1976, que es el primer libro de historia de la sexualidad, que se llama La voluntad de saber. A ver, muchos comentaristas y autores han dicho, no, Foucault era un personaje, la filosofía de Foucault es una filosofía espasmódica porque salta de la arqueología del saber a vigilar y castigar. Bueno, no es así. No es así porque hay todo un recorrido previo donde uno puede leer por qué llega a vigilar y castigar, como también por qué llega a la voluntad de saber. Y si vamos al caso, a partir de la voluntad de saber, por un problema con la editorial, Foucault se toma hasta el año 84 para editar 2 volúmenes más de historia de la sexualidad, del 76 al 84. En enero del 84, Foucault muere en junio de ese mismo año. En enero aparecen el tomo 2, El uso de los placeres, y el tomo 3, y escuchen esto, en español le cambiaron el título. En español se llama La inquietud de sí. Ese no es el título original. Ese es un invento que sigue reproduciéndose años tras años. El título es Le souci de soi, el cuidado de sí. ¿Qué tiene que ver la inquietud con el cuidado de sí? ¿Se entiende lo que voy? Bueno, eso se sigue reproduciendo de la misma manera. Entonces, está bien, Foucault era un tipo muy inquieto, pero de ahí a ponerle, digamos, como título, La inquietud de sí, cuando uno abre el libro se encuentra con que Foucault está hablando de el cuidado de sí. Está hablando de la ética antigua. Bueno, todas esas cuestiones son importantes tenerlas en cuenta. Porque si no, digamos, uno lee otra cosa, no lee a Foucault. Si lo quiere hacer, lo puede hacer perfectamente. Pero bueno, eso forma parte de las interpretaciones, no de la obra. ¿Se entiende más o menos el planteo cuál es? Entonces tenemos por un lado el chiquero hecho en español, que es importante tenerlo en cuenta para hacer una lectura más o menos, a ver, ¿cómo diría? A la letra, por un lado. Miren, yo tengo acá unas copias donde están las conferencias. Esta es una copia de Paidós. Es una traducción bastante potable. Obras esenciales, ¿no? Entonces uno lee esto y dice, no, porque en obras esenciales, ¿qué son las obras esenciales?
un rejunte hecho de conferencias a antojo de la traducción y del compilador, y de la rapiña editorial. ¿Se entiende eso? El otro, la verdad y las formas jurídicas, de Gediza, un espanto. Y se sigue reproduciendo. Yo les recomendaría que lo leyeran mejor en francés, que lo van a entender mejor que en español. No sabiendo francés, se los garantizo. Porque con Deleuze ha pasado lo mismo, con Agamben pasa lo mismo. Entonces, todas estas cosas son importantes para introducir. Se muteó. Buenas noches. Está muteado, Horacio. Estás muteado. No, Horacio, tenés el micrófono, fíjate abajo a la izquierda que aparece el micrófono como en rojo, debería estar en gris. Ahí está. Ahí está. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Ahí está, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, les decía, el Colegio de Francia es una institución muy singular. Es una institución que data de 1530. La Sorbona de 1250, más o menos. Es un colegio que se creó originariamente para traducir textos antiguos y trabajar algunas cuestiones que no eran tenidas en cuenta en la Sorbona. Es una institución, digamos, sumamente tradicional, y que tiene la siguiente condición. No hay estudiantes, ni hay entrega de certificado. Y aquellos que asumen alguna cátedra, Foucault la asume a los 43 años. A ver, no sin un teje previo, porque, a ver, si nosotros nos quejamos del conventillo que es la universidad acá, en Francia es exactamente lo mismo. El mismo conventillo, pero a la francesa, que es otra cosa. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, toda una serie de... Bueno, al margen, llega a asumir la cátedra que había dejado vacante, porque había muerto, Jean Hippolyte. Uno de los... Seguramente ustedes lo han escuchado nombrar. Figura en los escritos de Lacan, ha participado de los seminarios de Lacan. No sé si lo han visto eso, han leído algo de eso, de Jean Hippolyte. Bueno, uno de los introductores de Hegel a Francia, junto con otro autor que seguramente también habrán sentido nombrar, que es Kojève, ¿no? Con el cual Lacan tenía ahí todo un trabajo conjunto, ¿no? Son los dos grandes maestros. Cuando muere Hippolyte, asume la cátedra del Colegio de Francia Foucault. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente no es únicamente porque lo asume, sino porque fue el director de la tesis complementaria de Foucault. Y el otro director de la tesis principal de doctorado fue
Canguilhem. Georges Canguilhem. Seguramente ustedes habrán leído de Canguilhem que es la psicología, ¿no? Y lo habrán odiado, porque no se entiende un carajo. Y, a ver, esa es la peor manera de leer a un autor como Canguilhem. ¿Por qué? Porque queda, digamos, o va seguramente, queda como un trasto, una fotocopia, porque también tenemos nosotros esa cultura. Esa cultura que nos ha embrutecido durante todo este tiempo, como dispositivo de poder, lectura de fotocopias. ¿No? No sé, donde uno le pregunta a alguien, ¿y leíste Vigilar y Castigar? No, yo leí una fotocopia que se llamaba Los cuerpos dóciles. Digo esto porque esto también es importante, más allá de las circunstancias. Sabemos que los libros son caros, imposible, entonces vamos con la fotocopia a un lado, para otro, eso lo sabemos. Pero no podemos dejar de pensarlo, sino también como un dispositivo de poder, que ha contribuido a lo que yo denomino el embrutecimiento generalizado en el campo de las lecturas, ¿no? Donde o puede dar un producto maravilloso, digo, la composición a través de ese orden de lectura, o en muchos casos, y la más de las veces, un producto monstruoso, tipo muñeco, tipo el nuevo Prometeo, tipo monstruosidad a los Frankenstein, donde se van armando de a pedazos los saberes. Bien, esto es para tener en cuenta, digamos, porque forma... Se muteó otra vez. No se escucha, se apagó el micrófono. A ver ahí. Se ve que existe la censura. O alguien está interviniendo y me deja mudo. Yo me inclinaría por la censura. Bien. Cuando, fíjense, les decía recién esto de la cátedra que ocupa Foucault. ¿Y cuál es la tesis doctoral de Foucault? Que le dirige Canguilhem. Bueno, la tesis doctoral de Foucault es el segundo libro que escribe Foucault. ¿Y qué se llama originalmente? Folie de raison. No lo van a encontrar en ningún lado. ¿Saben por qué? Porque el título con que se vendió esa tesis doctoral fue Historia de la locura en la época clásica. ¿Está claro esto? Es decir, es el subtítulo el que encabeza el texto. Pero por algo le puso un título. No se llama Locura y razón. Se llama Folie de raison, locura y sin razón. La historia de la locura en la época clásica. Esta tesis va a ser cuestionada por otro pensador llamado Derrida, Jacques Derrida. Y hay todo un debate entre Foucault y Derrida que hace que allá por el año 72 aparezca una reedición, que es la que nosotros tenemos en español, con la desaparición del prólogo de la primera edición. ¿Por qué digo esto?
porque no solamente, digamos, no aparece el prólogo original, sino que da lugar a lo que podríamos denominar el tercer tomo de la historia de la locura, que Foucault dicta como curso del Colegio de Francia, llamado El poder psiquiátrico. Ahí cierra en ese curso cuestiones pendientes con la historia de la locura y con el debate de Derrida. Y se terminó, nunca más vuelve a hablar del tema. Entonces, en general, yo aconsejaría que aquellos que estén interesados en leer a Foucault y leer la historia de la locura pueden hacer esta lectura, ¿no? Trabajar la historia de la locura más el curso editado que se llama El poder psiquiátrico. El poder psiquiátrico, a ver, el primer curso que dicta, primero empieza con esta conferencia que después se publica como libro y se llama El orden del discurso. En ese momento, Foucault comienza a dictar el primer curso que se llama La voluntad de saber. La conferencia es del 70, el 71 dicta este curso, La voluntad de saber, donde ese curso está editado, está traducido, lo pueden leer, es excelente, donde la única obligación que tenía Foucault como docente era presentar, después de terminado el curso, un resumen escrito para publicar en el anuario del Colegio de Francia. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de leer lo que escribió Foucault mientras dictaba su curso. Esos resúmenes eran la única obligación, más las 26 horas de clase que tenía que dictar como docente, frente a un público general. Esa es un poco la estructura del dictado de estos cursos. La obligación de cada año desplegar el campo de investigación en el cual estaba trabajando Foucault. El segundo curso, este curso, La voluntad de saber, es un curso donde Foucault está muy tomado todavía de la influencia de otro gran helenista y alguien que intervino para que entrara Foucault en la cátedra. Los nombres de esos docentes eran, seguramente uno lo han sentido nombrar, el otro no sé. Uno es Jean-Pierre Bernard. Y el otro es Dumézil. Georges Dumézil es un historiador de las religiones, mitólogos y demás. ¿Cuál es el planteo de Foucault en esos textos? Bueno, una gran extensión dedicado a historiar el campo de la verdad. Dice Foucault, la verdad en Occidente puede historiarse. La verdad no ha sido siempre la misma. ¿No? Entonces, en ese momento también aparece un texto de Bernard, que se llama Los maestros de la verdad, en la Grecia arcaica.
donde va a tomar distintas posiciones en distintos momentos, va a analizar la verdad en el sentido homérico y hesiódico, va a analizar la verdad durante el periodo de la sofística y va a analizar también, es decir, cómo aparece la verdad ya instaurado el giro antropológico que propone Sócrates y que va a sistematizar de alguna manera Platón. Y también en esa época aparece una conferencia, que también aparece en el curso, acerca de Nietzsche, la genealogía y la historia, de la misma época. Es decir, son todos elementos que ustedes pueden ir articulando para hacer una lectura, ¿no? Donde, de alguna manera, ustedes saben que Nietzsche es uno de los famosos maestros de la sospecha, dicho por Ricoeur, pero es interesante ver cómo Nietzsche, sobre fines del siglo XIX, digamos, patea el tablero del campo de la filosofía, irrumpe con un gran texto, el texto más sistemático de Nietzsche, que se llama Genealogía de la Moral. Genealogía de la Moral, donde aparece el método genealógico por primera vez. ¿Cómo podemos entenderlo ese método en principio? Bueno, precisamente como inversión del platonismo. ¿Qué quiere decir esto de inversión del platonismo? Quiere decir que, de alguna manera, dice Nietzsche, lo que se vendió en Occidente, en el campo del pensamiento, no fue ni más ni menos que una gran mentira, una gran fábula, que hizo suponer que el saber era connatural al humano. Esa es la mentira más flagrante, ¿no? Sobre todo cuando Aristóteles dice en la metafísica, empieza la metafísica diciendo que el hombre por naturaleza desea conocer. Nietzsche dice, no hay nada, ni esencia, ni naturaleza en ningún hombre. Eso es un invento que nos hicieron creer durante siglos. No hay nada natural. Acá aparece una gran crítica a ese concepto bastardo llamado naturaleza, y sobre todo naturaleza humana. Habría que hacer un trabajo acerca de la crítica de la razón natural. Aportamos al kantismo de esa forma, ¿no? Es decir, Foucault retoma precisamente ese planteo, porque Nietzsche también dice que va a articular algo que Platón separó, que es el saber del poder, y plantear la cuestión de la verdad como una cuestión adecuacionista. Entonces, de alguna manera, la propuesta de Nietzsche es volver a articular este par. Saber, poder y verdad. Hay un texto de Nietzsche muy interesante, se llama Verdad y Mentira en sentido extramoral, donde plantea precisamente esta fábula, ¿no? Y la crítica que le hace Nietzsche. Bueno, Foucault retoma esa lectura, de alguna manera, donde lo que se pone en cuestión es precisamente el fundamento, es decir, el fundamento como una naturaleza originaria o una cuestión de origen, y los universales, ¿no? Como esto, por ejemplo, todos los hombres somos iguales,
todos los juicios universales le repugnaban. Y las cuestiones que tenían que ver con el origen también. Es decir, suponer un origen donde ese origen está perdido para siempre. Entonces, de lo que se trata no es del origen, sino de un comienzo, que es diferente al origen. El origen no existe. Existen los comienzos, que es otra cosa. Los comienzos en el orden de lo discursivo. Esos son los temas que van a aparecer en este curso. La propuesta de la cuestión genealógica. El tema Nietzsche en el pensamiento francés había tenido una gran influencia, principalmente a través de Bataille, a través de Klossowski, a través de Deleuze, con un texto que va a marcar toda la década del 60, que se llama Nietzsche y la filosofía. Texto clave para poder comprender todos los movimientos en relación a Nietzsche y el pensamiento francés. O por lo menos de estos autores que estamos trabajando. El segundo curso de Foucault es Instituciones y Teorías Penales, que es el curso que se publicó, se tradujo recién este año al español, donde Foucault va trabajando precisamente la problemática de la penalidad a nivel de las instituciones y de los teóricos penales, donde se pregunta acerca de la cuestión del castigo. El curso siguiente, ya estamos en 1973, se llama la sociedad punitiva. Es un curso, el año 73 para Foucault es un año muy complejo y muy denso, porque fíjense ustedes, en el 73, a principios de año, dicta el curso La sociedad punitiva. Termina en marzo el curso. Y en mayo dicta las conferencias que ustedes tienen ahí en el apunte, que se llama La verdad y las formas jurídicas. Viaja a Estados Unidos, vuelve y comienza a dictar otro curso que se llama El poder psiquiátrico. ¿Se entiende cómo se ubica en la obra? Es decir, las conferencias que dicta en Río de Janeiro, en la Universidad Católica, Foucault frecuentaba Brasil desde el año 64 aproximadamente, década del 60. Dictó varios cursos, algunos han quedado registrados, otros no, otros están todavía a punto de publicar. Se supone que hay una larga introducción a las palabras y las cosas, que es un texto de Foucault del año 66. Eso está todavía, no sé si, no tengo noticia de que haya sido publicado todavía en Francia, pero está en los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia, está en los archivos del IMEC, también, que es otra institución, donde parte de esta obra fue vendida por su viudo, llamado Daniel Defer.
muchos de los elementos que aparecen de manera póstuma fueron precisamente la donación que la vendió a la Biblioteca de Francia en aproximadamente 4 millones de euros. Y sigue cobrando de la red. Por eso dije viudo de Foucault, porque fue la pareja de Foucault. Pero no son los únicos viudos que andan dando vueltas. Jacques Millet, el viudo de Lacan. Bueno, y anda produciendo seminarios y cursos que son ilegibles. Son una verdadera porquería también. Porque están totalmente achados, están hechos mierda esos cursos. Digo porque esto también es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se ha leído Lacan? Para el cual Foucault tenía un gran respeto. Es más, cuando muere Lacan, dice Foucault, es el único que ha sido liberador del psicoanálisis. Liberador, no revolucionario, liberador. Después veríamos qué quiere decir Foucault cuando dice por las derivas que ha tenido el psicoanálisis. Bien. En la versión del viudo, en la versión o en otras versiones. Bien, entonces, quiero que quede bien en claro esto. Estas conferencias están entre el dictado de la sociedad punitiva, donde, primero, ese curso tendría que ser de lectura obligatoria en laboral, en psicología laboral, por empezar. Porque los datos que arroja son muy interesantes. Sobre todo uno que va a repetir en esta conferencia, donde no hay en la naturaleza humana a ver, ¿cómo diría? ¿Vieron esa definición que dice, el trabajo es la acción que hace que el hombre transforme la naturaleza y se transforme a sí mismo? Bueno, eso es una porquería. ¿Quién puede creer eso? Bueno, eso se creyó durante mucho tiempo, hasta el día de hoy. Lean en esa conferencia qué es lo que dice Foucault con respecto al trabajo. Y si pueden, lean este curso acerca de la sociedad punitiva, donde Foucault se pregunta acerca de qué es lo penitenciario, qué es la pena, qué relación tiene el acto, por qué surge lo penitenciario. Y ahí nos vamos a topar, digamos, con un elemento histórico muy importante, que es precisamente qué es lo que ocurre en el siglo XVIII, o antes, un poquito antes, en el XVII, cuando aparece, por ejemplo, el concepto de trabajo, que no existía en la antigüedad. En Grecia no había concepto de trabajo. Por más que busquen y rebusquen, no lo van a encontrar, porque tampoco estaba en la institución de la lengua. El trabajo es invención del cristianismo, más específicamente del protestantismo y del Partido Liberal. Y precisamente Foucault basa todo este edificio de investigación precisamente en el hecho de cómo se pasa de un orden social feudal a un orden liberal que va a sentar las bases, digamos, de lo que se conoce como sistema capitalista. Pero resulta que ese sistema capitalista se enraiza en el discurso cristiano y protestante en particular, donde no hay nada peor que la ociosidad. Entonces se va a sacralizar, digamos, de alguna manera, o
la caída del discurso religioso que nos venía del feudalismo se va a transformar en la religión capitalista, la religión del capital, donde el trabajo va a ser precisamente, o la figura del trabajador, quien de alguna manera represente, a ver, ¿cómo diríamos? Represente a aquel que va a sufrir para conseguir la salvación. Bien, esto que digo no es poca cosa, porque en esa ironía siniestra que tenían los nazis ponían el trabajo de los árabes, Arturito de Auschwitz, ¿no? Se edificó toda una ideología con respecto al trabajo y a los trabajadores que fue de alguna manera sedimentada sobre el siglo XIX, donde las ciencias morales, como la llama Foucault, ciencias humanas la llamamos nosotros, o ciencias sociales, van a colaborar ampliamente en ese proceso, principalmente para constituirse dentro de ese orden de saber que hoy podríamos decir llamamos ciencias. Entonces Foucault lo que va a hacer también es, bueno, ver cómo se constituyen esos saberes donde el sujeto ingresa como objeto de conocimiento. Ya no basta el conocimiento o la vieja representación de la teoría del conocimiento que enfrentaba sujeto y objeto, ¿no? Sino que el sujeto pasa al lugar del objeto. Y ese saber es importante, digamos, que se extraiga de ese objeto, tanto en el campo de lo laboral como en el campo de la psiquiatría incipiente. No se olviden que esto de la psiquiatría es un saber para la época un tanto singular, ¿no? Y la medicina, digamos, que lo tiene ahí, en principio. De ahí el nombre psiquiatría, ¿no? Un saber relativo al campo de la medicina, pero relativo, no es un tratado, es iátrico, es relativo a. Eso también nos está diciendo algo con respecto a cómo se va a ir consolidando ese discurso durante el siglo XIX, el discurso de la psiquiatría, y por qué podemos entender cómo la psiquiatría, digamos, de alguna manera se articula con el discurso criminológico. No se olviden que lo que plantea Foucault con respecto al siglo XIX, dice, es un siglo racista, porque aparece el concepto de raza. Y por otro lado, es el gran proyecto de una sociedad disciplinaria. Sociedad disciplinaria. No dice disciplinada, dice disciplinaria. Donde en algún momento, no en las conferencias, va a aparecer el concepto de dispositivo. El concepto de dispositivo aparece por primera vez en el curso del poder psiquiátrico, que es del 73. Vuelvo a repetir, Vigilar y Castigar es del 75. Todavía no llegamos ahí, ¿no? En el poder psiquiátrico aparecen dos conceptos que son clave. El concepto de dispositivo, que es un concepto bastante clásico en el campo de la filosofía,
no es un concepto raro para la filosofía, de Aristóteles en adelante podemos hablar de la dispositio, de las constelaciones, es decir, toda una serie de conceptos que están muy próximos a la noción de dispositivo que empieza a elaborar Foucault. Y este término dispositivo va a aparecer en una entrevista donde Foucault intenta sintetizar qué entiende por dispositivo en el año 1977. Ese año Foucault no dictó nada, no dictó ningún curso, fue un año sabático, y donde aparece esa publicación primera donde lo interrogan en esta entrevista, donde Foucault va a tratar de precisar qué entiende por el concepto de dispositivo, que él dudaba que fuera un concepto, aparece en el año 77 en la revista del campo freudiano llamada Ornicar. Una entrevista que le hacen los psicoanalistas. Ahí lo van a encontrar a Miller, a Gorrizar, a toda una serie de psicoanalistas nucleados en esta revista, donde después aparece traducido en español como El juego de Michel Foucault. Que es una conferencia que anda por ahí. Hola, hola. Se fue Tartaglia de la, de la clase. Supongo que va a volver. Espero. Voy a parar la grabación ahora. Así. Hola.